Vemos que el esqueleto, mal nombrado esqueleto, significa tejido seco. Significa tejido seco, lo cual todos sabemos que es de una definición errada debido a la dinámica que presenta ese tipo de tejido, es decir, el esqueleto. Es importante saber que es un tejido sumamente dinámico para poder entender las patologías que presenta y poder corregirlas. Básicamente el esqueleto está formado por tres tejidos especializados: tejido conectivo denso, así como también el cartílago y el hueso, tejido óseo. Hoy vamos a hablar acerca del tejido cartilaginoso. Bien, en cuanto a la definición, tenemos que el cartílago es una forma especializada de tejido conectivo que a su vez se compone tanto de células como de matriz extracelular. ¿Cuáles son las células que presenta? Presenta condroblastos, condrocitos y células condrogénicas. Ya la vamos a ver una por una y en el orden cómo se van diferenciando, ¿okay? Además de las células, también presenta matriz extracelular. Esa matriz extracelular está a su vez conformada por sustancia fundamental, la cual se compone de un coloide, es un gel compuesto por agua y también está compuesto por fibras. ¿Qué tipo de fibras? Fibras de colágeno tipo 2 en el caso del cartílago hialino y fibras de colágeno tipo 1 en el caso del cartílago fibroso. Bien, en cuanto a las características del tejido cartilaginoso, tenemos que es un tejido que no contiene vasos sanguíneos, así como tampoco contiene terminaciones nerviosas, a excepción de las articulaciones, del cartílago articular. Este tipo de tejido se nutre a través de difusión celular y esa difusión se da por medio de la sustancia fundamental que está compuesta con los componentes que anteriormente le nombré. ¿Okay? En el embrión, tiene funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones? Básicamente tiene la función de crecer con rapidez y al mismo tiempo tiene la función de ser consistente. Entonces, estas dos propiedades lo hacen óptimo para poder formar el molde y convertirse posteriormente en esqueleto. ¿Okay? Bien, en cuanto a la matriz extracelular, podemos decir que esta representa el 95% del tejido y que solo el 5% está representado por la célula. Así como también, bueno, como ya mencionamos, es muy hidratada esta matriz extracelular, es avascular, no tiene vaso linfático, terminaciones nerviosas tampoco, salvo las articulaciones, y tiene poca capacidad regenerativa. También vamos a encontrar que es muy frecuente, es muy abundante a nivel del embrión y en edades tempranas de la vida, pero ya en el adulto es escaso el cartílago, el tejido cartilaginoso. Acá quiero mencionarles que es importante que sepan que para que se pueda producir el crecimiento longitudinal del organismo es necesario la presencia de cartílago en los núcleos de osificación. Cuando esos núcleos de osificación se calcifican, ya la persona, el individuo, ya no crece más. Eso lo van a ver en tejido óseo y en osificación. Pero es importante que se los mencione ahorita para que vean cómo todo forma parte del proceso. Si quieres, No, tranquilo, que voy a... Bien, tenemos que a nivel del embrión, como les estaba comentando, las funciones, una de sus funciones es que sirve de molde para los futuros huesos. Por supuesto, a pesar de que tiene rigidez, él es flexible al mismo tiempo, lo cual le da la propiedad para poder conformar el hueso en el embrión. Durante la etapa de crecimiento, es responsable de la longitud de los huesos largos, como le venía mencionando, y en el adulto se encuentra en zonas específicas. Una de ellas es en el tracto, a nivel del tracto respiratorio. Posee una armazón rígida para las vías aéreas y auditivas. Estoy hablando a nivel de la laringe, de tráquea y a nivel de los bronquios.
allí podemos conseguir cartílago. También otorga una superficie de baja fricción para las articulaciones. Esto permite la unión de un hueso con otro y por supuesto el movimiento. Además que en conjunto con los huesos ofrece el apoyo y el sostén del organismo, por supuesto. En cuanto a los componentes del tejido cartilaginoso, tenemos que comprende una matriz intercelular, extracelular, compuesta por 95% y un 5% de células. ¿Cuáles son los componentes de esa matriz extracelular? Está compuesta a su vez por la sustancia fundamental amorfa, que se compone por agua, proteoglicanos y glucoproteínas multiadhesivas. Esto es muy importante porque esto es lo que le da la característica al tejido a la hora de la tinción. Y eso es pregunta de práctica, es pregunta de quiz. Las fibras, también está compuesta por fibras de colágeno y fibras elásticas. Fibras de colágeno varían dependiendo de cuál tipo de cartílago estemos hablando. Si es cartílago hialino, predominan las fibras de colágeno tipo 2. Si es cartílago elástico, también tiene colágeno, pero básicamente en menos cantidad el tipo 2, tipo 9, tipo 6 y tipo 11. Pero van a predominar, por supuesto, como se llama cartílago elástico, las fibras elásticas. ¿Okay? A nivel celular tenemos en este orden, primero tenemos las células condrogénicas, que podemos observarlas a nivel del embrión. Posteriormente ellas se van a diferenciar a condroblastos, se siguen diferenciando a condrocitos, y por último tenemos un tipo de células llamadas condroclastos. Estos condroclastos se sabe poco sobre ellos, aún están en investigación, por lo tanto no lo hacemos parte de las células, o sea, no preguntamos este tipo de células en esta materia, pero es importante que sepan que están investigándose. Todavía no se sabe a ciencia cierta su función, pero se cree que son células muy parecidas a los osteoclastos que van a ver en tejido óseo. Muy bien, en cuanto a la histogénesis del cartílago, tenemos que el cartílago es bastante dinámico. Todo comienza con la aglomeración. Primero hay que hacer notar que el cartílago proviene de las células mesenquimáticas o viene del mesénquima. Por lo tanto, a su vez proviene del ectodermo. Entonces, estas células mesenquimáticas se van a aglomerar, producen una aglomeración y van a generar los centros de condrificación. Aquí comienza todo. Posteriormente, en estos centros de condrificación, esas células van a expresar el factor de transcripción SOX9 y, por supuesto, va a originar la diferenciación de esas células mesenquimáticas a los condroblastos. Estos condroblastos a su vez van a seguir a través de divisiones mitóticas, van a generar depósito de matriz extracelular y también se va a producir separación de estas células, generando los condrocitos. A través de divisiones mitóticas se forman los condrocitos. Okay. Una vez ya formados los condrocitos, o cuando pasan las células de condroblastos a condrocitos, estas se van a almacenar en unas estructuras, y esto quiero que presten atención acá, en unas estructuras llamadas condroplastos. Cuando se les pregunte nombre de la estructura, van a decir condroplasto. Más adelante lo vamos a ver. Son unas lagunas a través de las cuales contienen condrocitos. Y si les preguntan nombre de la estructura, ustedes van a decir condroplastos. Condroplastos no es una célula, es la estructura del conglomerado de condrocitos que tiene dentro. ¿Okay? Posteriormente los condrocitos se van a diferenciar, se van a tornar en esas lagunas formando los condroplastos. Y también tenemos que las células mesenquimáticas como tal, directamente de una estructura que recubre el cartílago por fuera, llamada pericondrio, se van a diferenciar directamente se van a diferenciar también en condrocitos. Ese es otro tipo de crecimiento de cartílago que más adelante lo vamos a mencionar. ¿Okay? Hay dos tipos de crecimiento.
Vamos a hablar ahora acerca del pericondrio. Como les venía comentando, el pericondrio es una capa externa que recubre el cartílago. Es una capa a su vez que contiene la membrana del cartílago, tiene una capa fibrosa externa y una capa condrogénica interna. Ambas capas tienen células, ¿okay? Eso es lo que quiero que se lleven. Ambas capas tienen células. En la superficie articular de los huesos que forman una articulación, esta se encuentra ausente, ¿okay? El pericondrio es la parte más externa que rodea al cartílago. También es un tejido, este tejido es vascular, por lo tanto, él se nutre por medio de difusión. Es decir, los nutrientes llegan a través de los vasos sanguíneos de este pericondrio y por difusión va a nutrir al cartílago, a la matriz como tal. Como pueden ver acá, esto que les estoy señalando es el pericondrio, no se ve la flecha. Con la sonda. Bueno, me disculpan que no traje hoy el apuntador, lo presté y a quien se lo presté se fue de viaje. Bueno, acá tenemos el pericondrio, ¿okay? Estos son fibroblastos, esto que vemos acá. Y aquí tenemos el tejido cartilaginoso como tal. Acá podemos ver un condrocito. Más adelante vamos a especificar las características de la célula, de cada una de las células. Y tenemos que los vasos sanguíneos están a este nivel. Por difusión, todos los nutrientes hacia la matriz extracelular van a llegar a esta zona. Y es así como se nutre este tejido que es avascular, el tejido del cartílago como tal. Ok. Tenemos que está presente en el cartílago hialino y también en el cartílago elástico, y está ausente en el cartílago fibroso. Aquí no vamos a encontrar pericondrio, ¿okay? Tampoco vamos a encontrar pericondrio en el cartílago articular, como se los mencioné anteriormente. Entonces, como les veníamos comentando, está formado por una capa externa, es una capa fibrosa, y una capa interna condrogénica o celular. Acá tenemos una imagen en donde se puede apreciar el pericondrio fibroso a nivel externo, es decir, más hacia la parte externa. Acá, hacia la parte externa, tenemos el pericondrio condrógeno o celular, que es esto. A partir de acá, todo esto es pericondrio condrógeno o celular. Y esto ya es cartílago como tal. Entonces tienen que estar muy pendientes cuando se le pregunte la estructura en el quiz, porque no hay práctica lo da de esa forma. En el quiz, si le están colocando la flecha, indica esta zona o esta zona. Porque hay que especificar, además de pericondrio, qué tipo de pericondrio es. Si es la capa fibrosa del pericondrio o la capa condrogénica o celular del pericondrio. En cuanto a los tipos de cartílago, tenemos tres tipos de cartílago, que son el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Cada uno de este tipo de cartílago tiene sus características que varían entre uno y otro. Vamos a ir viéndolas, vamos a ir describiéndolas una por una. Ok, tenemos que el cartílago hialino está compuesto básicamente por colágeno de tipo 2. El cartílago elástico tiene, además del colágeno tipo 2, fibras elásticas. ¿Okay? Esos son el tipo de fibras que predominan, por lo tanto se llama cartílago elástico. Además de las fibras elásticas, contiene colágeno tipo 2, tipo 9, tipo 6 y tipo 11. Y también tenemos el cartílago fibroso, que está compuesto principalmente por fibras de colágeno de tipo 1. Bien. Vamos a especificar ahora el cartílago hialino. El cartílago hialino tenemos que presenta un aspecto de vidrio azulado a la tinción. Es más abundante de todos los cartílagos en el organismo y está presente a nivel de la laringe, de la tráquea, de los bronquios y de la superficie articular. En esa superficie articular cambia un poco la composición. Ahí sí va a ser vascular y también va a presentar
terminaciones nerviosas. Este cartílago hialino se forma a nivel de la edad embrionaria, ¿okay? Está presente también en los centros de condrificación o a través de los centros de condrificación, en los cuales se produce la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental, o aquí las células, básicamente generan la producción de sustancia fundamental metacrómica y también del tropocolágeno. ¿Okay? Después de esto se produce el aumento a nivel de la matriz extracelular, ¿okay? con estas sustancias. Posteriormente se produce la diferenciación de las células a condrocitos. Vamos a especificar más adelante cuál es el orden. ¿Okay? Y se ubican en pequeños espacios o lagunas que se tiñen de color basófilo. Más adelante vamos a ver el por qué se tiñen de color basófilo. También es pregunta de quiz. Ok. Tenemos que existen dos tipos de crecimientos de cartílago. Existe un crecimiento intersticial y existe un crecimiento aposicional. En el crecimiento intersticial tenemos que los condroblastos sufren divisiones mitóticas, producen una delgada pared a nivel de la matriz, forman las lagunas, las células se envuelven en esta matriz, ¿okay? Y sufren mitosis. Posteriormente a eso se van a agrupar. Los grupos se van a agrupar en grupos isógenos, ¿okay? Los grupos isógenos varían de acuerdo a la posición que tengan. Existen dos tipos, coronario y axil. Coronario porque tienen aspecto de corona, más adelante lo vamos a ver, y axiles porque adquieren una administración, adquieren una agrupación de forma longitudinal. Ya las vamos a ver en una imagen más adelante. Okay. En el crecimiento posicional, básicamente los condrocitos provienen no de los condroblastos ni de las células condrogénicas, sino que provienen de las células mesenquimales. Es decir, se diferencian de diferentes tipos de células que no precisamente es el condroblasto. Es decir, el condrocito no viene del condroblasto, sino que se diferencia de células mesenquimales directamente. ¿Okay? El crecimiento intersticial, como dice acá, tiene lugar a nivel del cartílago joven, es decir, en la etapa embrionaria y a edades tempranas de la vida. Acá tenemos una imagen donde vamos a poder diferenciar entre el crecimiento intersticial y el crecimiento posicional. Tenemos que en el crecimiento intersticial, como le venía diciendo, se producen divisiones mitóticas o a través de divisiones mitóticas de las células cartilaginosas en el interior del cartílago. ¿Okay? Primero, recuerden la estructura. Tenemos el pericondrio. Tenemos el pericondrio que rodea la parte externa del cartílago y posteriormente el crecimiento intersticial viene dado directamente en el cartílago como tal, debajo de ese pericondrio. Se producen divisiones mitóticas de las células cartilaginosas directamente en el cartílago. Los grupos isógenos se originan de la célula precursora, es decir, se originarían de los condroblastos. ¿Okay? Y posteriormente esas células hijas, que son alrededor de 4, se van separando y se van agrupando. Solo tiene lugar a nivel del cartílago joven, como anteriormente nombramos, y el crecimiento se produce dentro del pericondrio, o sea, en el cartílago como tal. Es responsable, este tipo de crecimiento, el crecimiento intersticial, es responsable del crecimiento longitudinal del organismo. A diferencia del crecimiento posicional, la diferenciación de condroblastos a partir de células mesenquimales alrededor del cartílago en formación. Estas células se van a diferenciar directamente a condrocitos. Posteriormente, la formación del pericondrio se produce la diferenciación de condrocitos a partir de la capa condrógena del pericondrio. Recuerden que les dije que hay una capa fibrosa, hay otra capa condrógena. Esa capa condrógena, que es la más interna del pericondrio, es la que me va a originar a los condrocitos. Por eso el crecimiento se llama crecimiento posicional. Es un crecimiento que no viene dado en el interior del cartílago, sino que proviene directamente de la capa condrógena del pericondrio.
Y bueno, es un crecimiento desde afuera, como dice acá, de la superficie, es un crecimiento que viene desde afuera del cartílago. Bien, estos son los grupos a los que me refería, los grupos isógenos coronarios. Estos grupos isógenos se forman cuando la célula se divide de condroblastos a condrocitos, se agrupan y se produce la siguiente división mitótica. Dependiendo de cómo se agrupen, van a tener el nombre. Acá vemos que la agrupación que tienen es se agrupan en forma de corona, una agrupación de aspecto coronario, por eso se llaman isógenos coronarios. Se tiñen tienen una tinción basófila debido a los grupos sulfatos de condroitín que ellos emanan, que ellos secretan hacia la superficie. Y a diferencia de estos grupos isógenos que tienen una forma axial, es decir, longitudinal, por eso se llaman grupos isógenos axiales. Pero básicamente es la misma agrupación de ambos. Bien, en cuanto a las células, tenemos tres tipos de células. Las células condrógenas, que son las primeras, están en el embrión, posteriormente se van a diferenciar a condroblastos y estos condroblastos se van a diferenciar a condrocitos. ¿Okay? Acá habíamos hecho referencia a los condroclastos, pero como les dije, no van a ser evaluados en este tema por la poca información que hay de este tipo de células. Bien, hablemos ahora de las células condrogénicas. Ellas derivan de las células mesenquimales, son las primeras formas de células que van a dar origen a los condroblastos. Se localizan en la capa interna del pericondrio, ¿okay? posterior a la capa fibrosa, más interno que la capa fibrosa. Son células que tienen una forma de aspecto fusiforme parecida a los fibroblastos. Tienen escaso citoplasma, ¿okay? El núcleo es ovoide o aplanado y es eucromático, por supuesto, va a ser eucromático porque es una célula que se está comenzando a diferenciar, es decir, es una célula altamente activa, es la que me va a dar origen a los condroblastos. A nivel del microscopio electrónico se va a observar un aparato de Golgi pequeño con abundantes mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso. También se pueden apreciar ribosomas libres. Ellas se van a diferenciar a condroblastos, por lo tanto es una célula bastante activa. ¿Okay? Bien, posteriormente vamos a tener los condroblastos. Los condroblastos derivan de las células condrogénicas que vimos anteriormente, provienen también de la misma línea de células mesenquimáticas. La localización, también podemos encontrar los condroblastos en la capa interna del pericondrio. Por supuesto porque provienen de las células condrogénicas que se ubican en esa zona. ¿Cómo vamos a identificar a los condroblastos? Además del sitio, de la zona donde se encuentran. Son células ovoides, pueden ser ovoides, van a tener un núcleo también eucromático, un poco más esférico si se quiere, ovoide, pero más esférico que la célula anterior. Es basófilo, el citoplasma va a ser un citoplasma basófilo, y a nivel del microscopio electrónico tienen un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, porque sigue siendo una célula bastante activa, con abundantes mitocondrias y vesículas a nivel del citoplasma. La función principal del condroblasto es producir o secretar la matriz. Por lo tanto, el aspecto que toma este tipo de célula, el citoplasma de este tipo de célula, es basófilo. Okay. Y por supuesto se diferencian posteriormente a través de divisiones mitóticas a los condrocitos. Acá tenemos, bueno, esto es la misma información que ya les había dado con respecto a los condroblastos. Traje esta imagen para que vieran acá que esta es la capa fibrosa del pericondrio, esta es la capa condrógena del pericondrio. Aquí podemos ver las células condrógenas
y ya estas células que están acá, que tienen un citoplasma basófilo con un núcleo más ovoide, eucromático, un poco más grande que la célula que le dio origen, son los condroblastos. ¿Okay? Más hacia adentro, en profundidad del tejido cartilaginoso, es que vamos a ver otro tipo de células que son los condrocitos, que vienen a continuación. Los condrocitos se encuentran más profundo al pericondrio. Se deben ubicar con respecto al pericondrio. Mientras más profundo, tengan en cuenta que si les colocan, por ejemplo, esta zona, me ubico, hacia acá queda el pericondrio, más interno me queda la capa condrógena o celular del pericondrio, y mucho más interno, propiamente en el cartílago como tal, la profundidad, aquí vamos a encontrar condrocitos. Difícilmente se consigan condroblastos dentro del pericondrio, perdón, del cartílago como tal, en la profundidad del cartílago. Están más profundo el pericondrio, se encuentran en las lagunas más esféricas, contienen el citoplasma, es un poco más acidófilo del condrocito. El núcleo es bastante voluminoso, es esférico y basófilo. Al microscopio electrónico posee gotas de lípido en su citoplasma, y el retículo endoplasmático rugoso es poco desarrollado. Okay, aquí necesito que estén muy atentos, porque la bibliografía lo describe de dos formas. Me dice que cuando el condrocito está activo, tiene el núcleo eucromático y el citoplasma es basófilo, pero cuando el condrocito tiene el núcleo más hipercrómico, el citoplasma tiende a ser un poco más acidófilo. Hipercrómico chiquito. Hipercrómico chiquito, exactamente. Es una célula que está inactiva o se está inactivando. Ok. Bueno, tenemos que a nivel de microscopía electrónica va a tener un citoplasma abundante. El citoplasma adquiere básicamente la forma de la laguna en la que se encuentra, y tienen un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado. Acá tenemos una imagen de los condroclastos. Sin embargo, estos no van a ser evaluados. Como ven, tiene un origen desconocido. Tienen un origen desconocido. Tienen similitud a los osteoclastos que van a ver posteriormente. Bien, ahora en cuanto a la matriz intracelular, tenemos que está compuesta por fibras de colágeno, y también se pueden observar estas fibras de colágeno, se pueden observar a través de microscopio, microscopio básicamente electrónico. A la microscopía óptica esto se tiñe con hematoxilina eosina. Para el pericondrio se tiñe de un color eosinófilo, y hay basofilia en los grupos más profundos, en las zonas más profundas del cartílago, y esto es por la presencia de los grupos sulfatados del condroitín. Le dan un aspecto basófilo a este tipo de tejido. La matriz, acá tenemos matriz territorial. Vemos matriz territorial o la zona territorial, la zona interterritorial y el condroplasto como tal. Esto es lo que les venía comentando anteriormente. La zona territorial, que es esta que vimos acá, se va a teñir de un color basófilo, tiene una tinción basófila por los grupos sulfatos. El condroplasto está dentro de esa zona territorial. Es esto que está acá. Es una estructura, repito, no es una célula. Y entre ambos, es decir, entre una zona territorial y otra, vamos a encontrar la zona interterritorial. Ok, bueno, en la matriz territorial decimos que las lagunas tienen un aspecto oval bastante marcada, en basofilia, dada por lo que ya les comenté, los grupos sulfatos, y también se pueden observar grupos isógenos. Eso es lo que forman los grupos isógenos. Bien, la sustancia fundamental tenemos que adopta una coloración metacromática. Recuerden que es una de las estructuras principales por la cual está formada. Así como también
contiene proteoglicano de tipo condroitinsulfato y queratansulfato, tinción basófila, y esa matriz intracelular se compone del 75 o está compuesta básicamente aproximadamente en un 70-75% de agua. Es un gel coloidal firme, pero a pesar de esa firmeza también es moldeable. ¿Okay? Los nutrientes vienen dados por difusión debido a que no hay vasos sanguíneos sino en el pericondrio, y contiene aproximadamente un 40% de colágeno. Bien, los condrocitos son productores de sustancia fundamental. ¿Qué pasó? Esto murió. Los condrocitos son productores de sustancia fundamental, al igual que los condroblastos. ¿Okay? Secretan colágeno y el proteoglicano, característico de la matriz intracelular. Básicamente se producen diferentes tipos de colágeno dependiendo del cartílago. En el caso del cartílago hialino, colágeno tipo 2 es el más frecuente. Bien, hablemos ahora sobre el cartílago elástico. Los sitios frecuentes en los cuales se encuentra el cartílago elástico es a nivel de la epiglotis. También se encuentra en el conducto de Santorini y en el cuneiforme de la laringe, en el oído externo, por supuesto, en el pabellón auricular, en el pabellón auricular y en el conducto auditivo interno. A microscopía óptica vamos a verlo que se tiñe de color amarillento. Se tiñe de color amarillento, vemos que las fibras no se disponen, no tienen una misma disposición, ¿okay? Están entremezcladas unas con otras. La matriz extracelular es un entretejido de finas fibras, básicamente basófilas o ligeramente basófilas, pero no siguen un patrón como tal. No son líneas, no son fibras que se encuentran en paralelo, no siguen un patrón como tal, sino que es un entretejido. Ok, tenemos que el tejido elástico está compuesto básicamente por colágeno tipo 2, además de las fibras elásticas que abundan, y también contiene colágeno tipo 6, tipo 9 y tipo 11. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver el cartílago elástico. Tiene en su centro, podemos ver el cartílago como tal, con sus células. Aquí estarían los condrocitos, aquí estarían los condroblastos, y más arriba estarían las células condrogénicas, completamente avascular acá, no vemos ningún solo vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos están arriba, y también podemos ver acá arriba fibroblastos. Bien, hablando de otro tipo de cartílago, tenemos el cartílago fibroso o el fibrocartílago, como lo van a encontrar en la bibliografía. Esta es una forma de transición, básicamente, o se dice que es una forma de transición entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. Recuerden que el tejido conectivo denso es un tejido conectivo denso, o el cartílago se origina de un tejido conectivo denso que es especializado, no es un tejido conectivo común, ¿okay? Es especializado y da origen a estos tres tipos de cartílago. En cuanto a su composición, está compuesto por fibras densas de colágeno, en mayor cantidad son fibras de colágeno tipo 1, y células cartilaginosas que se encuentran en las lagunas anteriormente nombradas, que pueden estar o bien sea en forma de corona o en forma axial. También comprende una matriz territorial que es variable en cuanto a las cantidades de fibras que presente el colágeno. Las células cartilaginosas se encuentran embebidas en esa matriz, con básicamente las mismas características de lo que ya habíamos mencionado anteriormente.
tenemos que el cartílago fibroso tiene una disposición, o la disposición de las células. Estas sí, a diferencia del elástico, son células que se encuentran en hileras. O sea, en el cartílago fibroso este tipo de células se van a encontrar en hileras, van a estar ordenadas. Se van a disponer, o sea, la disposición de las fibras es una disposición de fibras de colágeno en hileras, ¿okay? La cual predomina la presencia de colágeno tipo 1. No es un entretejido, sino que es colágeno en forma de hileras. Bien, tenemos que este tipo, el colágeno tipo 1, ¿okay? Subraya la del carácter, es una mezcla entre el tejido, es una mezcla entre el cartílago hialino y el tejido conectivo denso especializado, ¿okay? Básicamente podemos observarlo entre o por debajo del pericondrio. En esta imagen podemos apreciar cómo acá nos están demostrando el fibrocartílago, el cartílago fibroso, por debajo del pericondrio, ¿okay? Justamente por debajo del pericondrio son haces de fibras en hilera. Ok, ¿dónde podemos encontrar este cartílago fibroso? Este se puede ubicar, se puede localizar en diferentes tipos de articulaciones o en ciertas articulaciones, como son los discos intervertebrales de la columna, a nivel de los bordes articulares, en el borde de las articulaciones, y también a nivel de tendones y de ligamentos. Ok, vamos a hablar ahora acerca de las articulaciones. El programa pide que hablemos de las articulaciones. Las articulaciones se pueden definir como estructuras de continuidad en la que se relacionan dos o más partes del esqueleto, hueso o cartílago. Básicamente, las articulaciones lo que nos permiten es unir dos huesos. Esta unión, a su vez, permite la movilidad de los miembros. Y es importante conocer la histogénesis de estas articulaciones porque se presentan diferentes tipos de patologías con respecto a ellas, y las patologías tienen, o sea, un origen totalmente distinto. Entonces, en cuanto a la histogénesis articular, tenemos que primero se producen células mesenquimáticas, posteriormente se produce la condensación precartilaginosa, luego ocurre el molde de cartílago, o se forma el molde de cartílago, para después originar el centro del molde de cartílago y la formación de la interzona. La formación de la interzona es esta zona que vemos acá. Una vez que se haya dado la formación de la interzona, se produce la separación de los elementos esqueléticos, como podemos ver acá. La separación, luego de la separación total de estos elementos esqueléticos, es que se forma la articulación como tal, ¿okay? Entonces vamos a tener dos estructuras totalmente diferentes, pero que se originaron del mismo tejido. En cuanto a la clasificación de las articulaciones, tenemos articulación de tipo sinartrosis o falsas articulaciones. Estas se caracterizan porque son articulaciones que básicamente no tienen movimiento, tienen muy escaso movimiento, ¿okay? Entre ellas tenemos la sutura del cráneo, que básicamente no, o sea, el movimiento es sumamente escaso. Tenemos las anfiartrosis o las anfiartrosis y las diartrosis o verdaderas articulaciones, que son las que tienen más movimiento. Vamos a ir describiéndolas uno por uno. Las anfiartrosis se catalogan como articulaciones que tienen movimiento medianamente, o sea, un movimiento, son semimóviles. Ok. A su vez, la sinartrosis se clasifica en otros tipos de articulaciones, como son la sinostosis, la sindesmosis, la sincondrosis y la sínfisis. A su vez, las diartrosis se clasifican
o se subclasifican en enartrosis, que son las que tienen todo tipo de movimiento, las artrodias, las encaje o de encaje, recíproco, trocoides, trocleares y condilias. Vamos a ir viendo una por una. Bien, comenzamos con la sindesmosis, que forma parte de la articulación de tipo sinartrosis. ¿Okay? Son partes esqueléticas que están unidas por un tejido conectivo, presentan movilidad altamente escasas. Ejemplo de este tipo de articulación vendría siendo las suturas del cráneo. Recuerden que sí tienen movilidad a medida que el organismo crece, pero escasa. Otro tipo de ejemplo, además de la articulación del cráneo, es la articulación del tibio peroneo y también a nivel de los ligamentos. Recordemos que la articulación tibio peronea distal es una articulación, si se quiere, la que tiene menos movimiento de todas, incluso menos que las craneales. Ok. En cuanto a la sincondrosis, tenemos que son partes esqueléticas unidas por un tejido conectivo de tipo, o se caracteriza por unir partes esqueléticas con un tejido conectivo de tipo hialino. ¿Okay? Un ejemplo de este tipo de articulación son los discos epifisiarios del hueso. Esto lo van a ver cuando vean hueso, osificación y tejido óseo y osificación. ¿Okay? Muy importante porque, como les comenté, es indispensable para el crecimiento del organismo, el crecimiento longitudinal del cuerpo, que exista cartílago en los núcleos de osificación. Cuando esos núcleos de osificación se calcifican, ya el individuo, la persona no crece más. Esto tiene su edad, por supuesto, esto lo van a ver cuando les den su clase de ocio. Bien, otro tipo de sinartrosis son su clasificación de tipo sinostosis. Igual, son partes esqueléticas que están unidas directamente, es decir, hay osificación de sindesmosis y sincondrosis. No hay un cartílago como tal que las une, o sea, ellas se unen directamente. ¿Okay? Como por ejemplo pasa en las suturas del cráneo adulto. Recuerde que lo que habíamos hablado antes de la fontanela, eso es a nivel del recién nacido. Ahí es cuando son móviles. Ya una sinostosis son partes esqueléticas óseas que se han unido directamente, es decir, que prácticamente no hay cartílago allí. Por último, de la sinartrosis tenemos la sínfisis. La sínfisis son partes esqueléticas igual, unidas por tejido conectivo y también cartílago. Estas sí tienen movilidad. Un ejemplo de ellos es la sínfisis púbica, ¿okay? Sobre todo cuando las mujeres, las damas van a dar a luz. Este tipo de articulación, o sea, se hace móvil para poder permitir el paso del bebé a través del agujero. ¿Okay? También están presentes a nivel de los discos intervertebrales. Tienen movilidad, pero escasa movilidad. En determinado momento es que ellas presentan esa movilidad. Y bueno, vemos a nivel de la histología cómo esta porción es hueso, ¿okay? Este otro segmento que vemos acá también es hueso, y están unidos por el fibrocartílago. Este fibrocartílago es lo que hace o es lo que forma la articulación. ¿Okay? Acá arriba vemos esto es colágeno y colágeno está abajo. Arriba, abajo. Esto es el fibrocartílago que une ambas porciones de hueso. Bueno, vemos que los discos intervertebrales también forman parte de la articulación de tipo sínfisis, tienen movilidad escasa. Estas articulaciones presentan una patología llamada herniación. Esto ocurre cuando el peso sobrepasa, o el peso que puede tolerar o soportar este tipo de articulación
se lleva más allá de su límite y se produce una herniación de las mismas, sobre todo a nivel de esta zona. A ver, acá. Sobre todo a nivel de esta zona. Este, que es aproximadamente, este es el cartílago, que se produce una protrusión por el exceso de peso que le estás colocando al eje axial. Y el dolor es insoportable. Bien, ahora vamos a pasar a la clasificación de las articulaciones de tipo de artrosis. ¿Okay? Tenemos que en cuanto al concepto se definen como articulaciones o superficies articulares que no están unidas solo en contacto, es decir, el contacto no es solamente el contacto entre ellas, sino que existe una serie de componentes que me unen ambas porciones de hueso. ¿Cuáles son esos componentes? La cápsula articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial que se encuentra dentro de la cápsula articular y por supuesto el cartílago que estamos viendo acá. ¿Okay? Cada una de estas estructuras es fundamental porque cuando se produce una patología de este tipo de articulaciones, que son las más complejas, requiere de una intervención específica en base a lo que se lesiona. Más adelante vamos a ir viéndola una por una. Ok, entonces estas son básicamente las estructuras que me forman este tipo de articulaciones. Tenemos una cápsula fibrosa, la cual está compuesta por tejido conectivo denso. Aquí se ve mejor la cápsula fibrosa, voy a retroceder la diapositiva. Acá se ve mejor la cápsula fibrosa, es esta que está acá. Ella está compuesta por tejido conectivo denso. Esa cápsula fibrosa va a estar reforzada tanto por ligamentos internos como por ligamentos externos que proporciona un soporte a la articulación. Recordemos que este tipo de articulación es bastante, son móviles y generalmente requieren o soportan peso. Además de esto, presenta resistencia o son bastante resistentes a la tensión, son flexibles y está limitada solo a movimientos anormales. Es importante mencionar, como les comenté al principio, que está perforada por vasos y nervios. El tejido cartilaginoso, sobre todo el tejido cartilaginoso, solamente presenta vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas a nivel de las articulaciones. Además de la cápsula articular, hay otra estructura llamada membrana sinovial. La membrana sinovial básicamente representa la capa interna de la cápsula articular. Esta es importante, ¿por qué? Porque ella va a recubrir toda la superficie interna a excepción del cartílago articular. ¿Okay? Presenta digitaciones o vellosidades sinoviales. Esas vellosidades sinoviales son importantes porque van a tener consigo, van a contar con una serie de células llamadas sinoviocitos. Hay dos tipos de sinoviocitos, ya lo vamos a ver. ¿Okay? Está altamente vascularizada, o es altamente vascularizada, y acá podemos observarlo. Esta es la membrana sinovial, teñida de un color eosinófilo, se tiene de un color eosinófilo. Bien, como les comentaba, los sinoviocitos, hay dos tipos de sinoviocitos, sinoviocitos A y sinoviocitos B. Los sinoviocitos A se describen como un epitelio, ¿okay? Son un epitelio formado por células muy parecidas a los macrófagos, es decir, tienen un aspecto fusiforme, tienen un citoplasma eosinófilo con un núcleo bastante notorio, ovalado y basófilo. También tenemos los sinoviocitos B. A diferencia de los sinoviocitos A, la estructura de los sinoviocitos B van a ser similares a los fibroblastos, es decir, van a ser células aplanadas con un escaso citoplasma y el núcleo también va a ser aplanado. ¿Okay? La función básicamente de este tipo de células
es producir matriz extracelular. Acá. Van a producir matriz extracelular, que es todo esto que vemos acá. Además que se habla que tienen función fagocítica y función de presentación de antígenos. Básicamente son células muy parecidas a los macrófagos. Tienen casi las mismas características a nivel estructural y también funcional, porque la función principal es fagocitar. Fagocitan partículas extrañas y también se dedican a la presentación de antígenos. Ok. Acá, bueno, tenemos una imagen en la cual podemos ver dónde están los pliegues o dónde se encuentra el pliegue sinovial. Tenemos las células, los sinoviocitos tipo A, acá, que son los que parecidos a los macrófagos, con las características anteriormente nombradas, y los sinoviocitos o células B, que son estos. Vean que la estructura es similar al fibroblasto. Células aplanadas, con citoplasma sinófilo, el núcleo también es aplanado. Podemos encontrar en este tipo de articulaciones también células adiposas. Estas células adiposas básicamente tendrían una función de amortiguar el peso o los traumas que reciba la articulación. También podemos observar la membrana sinovial, la cápsula fibrosa y el tejido óseo subcondral, que es el que vemos acá arriba, el de una estructura ósea y el de otra estructura ósea. Bien, ahora vamos a hablar acerca de una estructura muy importante que es el líquido sinovial. Existen patologías de líquido específicas en la cual involucra al líquido sinovial que requieren la extracción del mismo. ¿Okay? Este se encuentra dentro de la cavidad articular, posee hialuronato y básicamente, o está compuesto por hialuronato, y básicamente la función principal que tiene es evitar el roce entre una superficie ósea y otra. Evita el roce, evita la fricción de ambas, para que no vaya a existir erosión en la misma. ¿Okay? Su propiedad, tiene propiedades de lubricante y además de que lubrica, tiene también componentes nutritivos que nutren tanto a la parte ósea proximal y distal. Ok. Posee células escasas, tiene sinoviocitos libres, pero escasos, que básicamente cumplen la misma función de todo sinoviocito, que es servir de fagocitosis o sirven de fagocitosis y también sirven como células presentadoras de antígenos para cualquier reacción inmunológica que se presente allí. Hay patologías en la cual se produce infección de ese líquido sinovial. Ahí es donde actúan los sinoviocitos, son los encargados de fagocitar algún germen que entre allí. Recordemos que ese líquido sinovial es un líquido estéril, ahí no debe haber ningún tipo de microorganismo o generaría algún tipo de patología infecciosa. También es muy importante la cantidad de líquido que se produzca. ¿Por qué? Porque si se produce mayor cantidad de líquido que normalmente se debe generar, hay que extraerlo a través de un procedimiento que se llama primero a través de una artroscopia. Hay que verlo a través de una artroscopia y posteriormente se extrae ese líquido de ahí a través de ecoviado, punción ecoviado. Ok, ahora vamos a hablar acerca del cartílago articular. El cartílago articular básicamente está compuesto por cartílago hialino, a excepción de ciertas articulaciones como son la esternoclavicular y la temporomaxilar. Se habla de un espesor de este cartílago de 1 a 7 milímetros y este se diferencia de los demás porque no posee pericondrio. Vean que directamente se forma el cartílago como tal, no está cubierto, no tiene una cubierta externa de pericondrio. ¿Okay? Al igual que todo cartílago, se nutre por difusión del medio
contiene o produce líquido sinovial y también se nutren a través de los vasos de esta membrana sinovial, ¿ok? Y vasos del tejido óseo. Recuerden que no está cubierto por pericondrio, y en el pericondrio es donde podemos encontrar los vasos sanguíneos que nutren el tejido cartilaginoso como tal. Ok. Tenemos, acá quiero que presten atención porque lo explican de una forma diferente. En cuanto a la distribución de células, vean que el dibujo de arriba es totalmente diferente al dibujo de abajo. ¿Por qué? Porque primero tenemos la lámina brillante. En el dibujo de abajo tenemos que se comienza con la lámina brillante. Posteriormente tenemos la capa tangencial, ¿ok? Luego tenemos la capa de transición, que vendría siendo esta de acá, la capa de transición. Luego tenemos la capa radial, que es esta. Acá podemos ver condrocitos a nivel de, vean cómo están las células dispuestas en forma axial a nivel de la capa radial, y aquí en forma de corona a nivel de la capa básicamente de transición. Y por último tenemos la capa cartilaginosa, cartilaginosa calcificada. A diferencia del dibujo de esta imagen que tenemos acá arriba, donde básicamente es al contrario, ¿okay? Comenzamos desde arriba con la capa cartilaginosa calcificada, ¿okay? Posteriormente le seguiría la capa radial, podemos observar acá, la capa radial. Luego le seguiría la capa de transición, que vendría siendo esta. Por último, la capa tangencial, y la lámina brillante vendría siendo esto que vemos aquí, que es irregular en este caso. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de ciertas patologías que se presentan. Este tipo de patología no hice mucho énfasis porque esto es algo bastante avanzado para ustedes. Lo que quería que se llevaran de esta clase es la disposición de dónde viene el tejido cartilaginoso. Es un tema sencillo. Básicamente viene acompañado del tejido óseo y también de osificación, que sí es más complejo, pero este es el inicio de todo. Las características celulares, apréndanse bien las características celulares, dónde está vascularizado el tejido, dónde no. Los grupos isógenos, cómo se distribuyen esos grupos isógenos, el porqué de la basofilia de las estructuras y de dónde viene la composición, básicamente de la matriz extracelular. Ok, ya para ir finalizando, vamos a hablar acerca de ciertas patologías que se presentan en las manos a nivel de las articulaciones. Vamos a empezar con la osteoartritis. Ok. La osteoartritis se define como una inflamación de las articulaciones, pero es producto del envejecimiento de la persona. Es envejecimiento básicamente del cartílago. Se produce una generación conforme pasa el tiempo, en la cual hay una degradación del cartílago, y esto produce una alteración a nivel del mismo. Se genera una inflamación en la misma que a su vez produce dolor, tumefacción y limitación funcional de la articulación. Esta osteoartritis se diferencia de la artritis porque la artritis también es una inflamación del cartílago, se produce inflamación del cartílago por inflamación y degeneración del cartílago, pero esta degeneración cartilaginosa proviene de un proceso autoinmune en contra del mismo cartílago. A diferencia de la osteoartritis, que podemos verla en pacientes ya mayores, en ancianos por ejemplo, la artritis puede presentarse en pacientes jóvenes, solo que tengan la patología autoinmune, es decir, que su propio cuerpo actúe o lea o conciba o lea, perciba la misma articulación como un antígeno que produzca un proceso degenerativo en contra de la misma. ¿Okay? También tenemos la artrosis.
La artrosis no es más que una degeneración, una fisura progresiva, una generación del cartílago, una fisura progresiva en la cual se producen acumulación de microcomponentes, también hay inflamación y genera que el paciente, a raíz de esto pasa a nivel histológico. Los síntomas que va a presentar este paciente con artrosis es un dolor sumamente fuerte y limitación funcional de la misma. ¿Okay? Por último, vamos a hablar acerca de la sinovitis. La sinovitis es inflamación de la cápsula sinovial. ¿Okay? Esta inflamación genera también que se produzca un aumento, como les venía comentando, del líquido sinovial. Esta sinovitis genera dolor, un dolor bastante característico que te limita el movimiento. Es una patología bastante común esta sinovitis y una de las formas de corregirla es a través de la punción ecoguiada. Obviamente este tipo de procedimientos van a verlos más adelante, esto lo hace directamente el traumatólogo, esto es propio de traumatología. No le compete al médico general, ni mucho menos a especialistas de otra rama. Se van a encontrar cuando terminen su carrera, que se ve mucho, injerencia por falta de personal en los entes públicos, en los hospitales, injerencia del médico general, básicamente por obligación, porque el medio te lo exige. Entonces, a pesar de que no es lo correcto, yo me quedo con una frase de Tom Hardy que dice: podemos hacer lo mejor posible a pesar de que nos obliguen a hacer lo incorrecto. ¿Qué se van a conseguir? Van a tener que atender partos podálicos en sitios donde solamente van a estar ustedes, cosa que eso no les compete a ustedes. Van a tener que operar en hospitales cuando ustedes son médicos generales, eso tampoco les compete a ustedes. Y también van a conseguir con este tipo de patologías que son bastante frecuentes, como son sinovitis. Acá sí les sugiero que si no tienen la ayuda, la guía de un traumatólogo, no lo hagan, o algún residente de traumatología, porque solamente con introducir un objeto punzante en el líquido o en la cápsula para extraer el líquido sinovial, están generando una solución de continuidad que posteriormente se puede sobreinfectar y generan una patología mucho mayor. ¿Okay? Entonces, como siempre le digo a los estudiantes, se lo dije en el curso pasado, todo forma parte, el conocimiento es aditivo y todo va a formar parte de un único componente. Es decir, ustedes van a ir captando a medida que vayan creciendo en la carrera cada una de las teorías, cada una de las patologías, y cuando lleguen al final van a unir el rompecabezas para poder resolver cualquier situación de tipo médico que se le presente. Espero que le haya sido grato la clase y cualquier duda, bueno.